Poderoso es el Señor. Maravilloso es Jesús. Cómo hemos sentido la presencia de Dios. Los que nos están mirando por internet han sentido la presencia de Dios. Y los que nos están mirando por internet, empezarán a recibir milagros de sanidad. Lo siento en mi corazón. La presencia de Dios cada vez va más aumento. Es hermoso estar en su presencia, en su altar. Cómo disfrutamos, cómo nos conforta nuestro corazón, cómo nos sentimos seguros al lado de su presencia. Amén. Pues bien, la palabra que Dios me dio para este domingo, pues vamos a ponerla en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, que edifique nuestros corazones, Señor, que nos afirme, Padre, y que nos lleve al crecimiento, Señor. Padre, porque tu palabra tiene poder, Señor. Y a los que nos están mirando por internet, que tu palabra, Señor, edifique los corazones, Señor, y que sane y que restaure, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues los 2 domingos pasados hemos recibido enseñanzas, la palabra de nuestra pastora Ina, que nos ha hablado de la gracia, ¿no? Y de cómo la gracia nos empodera, y de cómo la gracia nos edifica, y de cómo la gracia actúa en nosotros. Pues hay otra palabra que viene junta a la gracia, y es el favor de Dios. Y de ese favor es que vamos a estar hablándonos, vamos a hablar del favor de Dios. ¿Qué es lo que el Señor a través de su Espíritu Santo nos muestra lo que es el favor de Dios y cómo actúa en nuestras vidas? Bien. Aunque la gracia y el favor de Dios están profundamente relacionados, no son exactamente lo mismo. Es como una mancuerna, como 2 mancuernas. Si usted hace de un solo lado, este brazo se le va a hinchar más. Pero si hace los 2 lados conjuntos, pues todo va parejo. Pues la gracia y el favor es lo mismo. Esta es la gracia y este es el favor. Los dos funcionan a la misma perfección, aunque no son lo mismo. Cada uno tiene su funcionamiento que vamos a ir hablando en este momento. Hay una diferencia entre la gracia y el favor de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de Dios y se refiere a la salvación y el perdón por la obra redentora de Jesús, que es universal. La palabra de Dios nos dice que por su gracia somos salvos. Pues esa palabra, ese regalo redentor de Jesús, la obra de Jesús, es universal a todos los que en ella creen, la pueden recibir. Todo al que viene a Jesús puede recibir esa obra redentora que es el perdón de pecados. Amén. En Efesios 2, 8 y 9 nos certifica más, nos da más luz de lo que estamos hablando. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, que Dios regaló a nosotros por su gracia para que nosotros podamos ser salvos y podamos estar al lado del Señor. Amén. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida cuando venimos a la presencia de Dios.
Esa es la obra redentora que Jesús hizo aquí en la tierra. Amén. Y el número 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues su gracia por la salvación no es negociable, porque es un acto soberano. ¿Se acuerdan que dice que no es por obras? Hay personas que dicen que ellos han hecho mucho bien y por ende van a los cielos. Pero eso no es así, no es por obras, sino es por la fe que recibimos a Jesús y por ende vamos a estar al lado del Señor. Amén. Eso es un poco relacionado la gracia del Señor sobre nuestra vida, que nuestra pastora Ina nos estuvo hablando acerca de su gracia, que la gracia nos empodera, que por su gracia somos salvos y que por su gracia tenemos la oportunidad de estar con Dios Todopoderoso y de ser salvos y de ser amados por Dios en todo momento, en todo tiempo, porque tenemos ya el derecho de oración, de venir al Padre y orar, comunicarnos con Él en todo tiempo, en todo momento, a través de la oración. Ahora vamos a ver lo que es el favor de Dios. El favor de Dios es por primera vez que yo también lo escucho, y cómo Dios ha hablado a mí también acerca del favor de Dios. ¿Qué es lo que es el favor de Dios? El favor de Dios es una manifestación específica de la gracia, pero en forma de beneficio, respaldo, ayuda sobrenatural en situaciones concretas. El favor de Dios es una manifestación específica de la gracia, pero en forma de beneficio, respaldo, ayuda sobrenatural en situaciones concretas. Le hago un ejemplo. Nuestro apóstol nos habló de que su coche lo habían chocado y de cómo en menos de 24 horas su coche fue restaurado. ¿Qué actúa ahí? ¿Qué se mueve ahí? La gracia de Dios, el favor de Dios, perdón. El favor de Dios que se manifiesta en lugares concretos. Ese momento nuestro apóstol quería el coche, necesitaba el coche. El favor de Dios estaba con ella y ese favor de Dios hizo que el perito, que normalmente se demora no sé cuántas horas, cuántos días, se adelantara y por ende recibir el favor de que su coche lo arreglaran rápidamente. Amén. Ahora bien, hemos dado un pequeño pantallazo de lo que es la gracia y de lo que es el favor. Ahora vámonos a introducirnos realmente en lo que es el favor de Dios profundamente. Ya hemos rascado un poquito la superficie, ahora nos sumergimos en el poder del Espíritu Santo para conocer los misterios, los secretos que Dios tiene guardados y que van a ser revelados en este mismo instante a través del favor de Dios. Un momentito. Agua del cielo. Vámonos allá. Vivimos en un mundo donde todas las cosas dependen de conexiones. Todas las cosas dependen de conexiones, influencias humanas, esfuerzo personal, de que por mi inteligencia, por mi sabiduría, yo logro esto. Vivimos en este mundo. Cuando tú quieres algo,
Si no tienes enchufe, no lo puedes lograr. No puedes ser de ayuda para lo que tú quieres. Y veo gente que dice que yo he logrado esto por mis propias fuerzas. Yo he logrado esto por mi conocimiento. Yo he logrado esto porque soy echado para adelante. Yo he logrado esto porque soy guapo. La gente del mundo piensa eso. Y también hay otro grupo que dice, si tú quieres arreglar unos documentos, yo tengo un amigo que por cierta cantidad de dinero te hace ese arreglo. Conexiones para hacer un favor. Vivimos en ese mundo, es real. Usted quiere algo, tiene que pagarlo. Y por eso Dios nos está abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender lo que es su gracia, cómo funciona su gracia, que es de mucha gran ayuda tener el conocimiento de lo que es el favor de Dios, el favor de Dios. Se me mezcla con la gracia porque vienen las dos juntas. O sea, no son iguales, pero vienen las dos juntas. Amén. Pero hay una dimensión espiritual diferente que va más allá de lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas. El favor es una dimensión diferente que lo que podemos hacer con nuestra fuerza. El favor de Dios no es algo que compramos o no es algo que se manipula. No. Como se dice, el favor de Dios se gana. No es algo que uno da dinero y quiero el favor de Dios. Como una vez lo hicieron cuando Pablo estaba orando por unas personas, vinieron una gente y le dicen, ¿cuánto quieres por ese poder? Quiero ese poder. ¿Cuánto cuesta ese poder con que tú oras por las personas? Y Pablo le dice que no, que tú y tu dinero perezcan. ¿Se acuerdan de ello más o menos? Porque no es negociable, lo de Dios no es negociable. No se paga dinero por las bendiciones de Dios. Se gana a través de la obediencia, que vamos un poco ver más adelante, a través de la obediencia, a través de la comunión y a través de muchas cosas más, de la fe y a través de cosas así es que se gana ese don de Dios, ese favor de Dios. Dios otorga esa gracia a quienes caminan con integridad. Mira que aquí ya nos va revelando cómo el favor de Dios debe actuar en nuestras vidas. Es algo que otorga Dios a quienes caminan con integridad y fe. Es una expresión concreta del agrado de Dios sobre una persona. Si tú estás caminando con integridad, tú estás caminando en la obediencia, tú estás caminando en fe, Dios se agrada y por ende viene el favor de Dios a tu vida. Y ese favor de Dios es que abre puertas. Ese favor de Dios es el que te bendice. Ese favor de Dios es cuando vas a hacer, arreglar documentos, te lo arreglan a ti primero. Me contaba Adelina que una vez fue al hospital y ella fue atendida primera como una reina. Eso hace el favor de Dios a quienes caminan en integridad, a quienes caminan en obediencia. Eso hace el favor de Dios. Amén. Ahora bien, el favor de Dios es una intervención sobrenatural. O sea, que no está en el mundo. Eso viene de Dios.
El favor de Dios viene de Dios y actúa sobrenaturalmente. ¿Qué es sobrenatural? Algo que tú no lo entiendes, pero pasa. Y pasa a tu favor. Pasa para ayudarte. Sobrenaturalmente. Sanada sobrenaturalmente. Cuando los médicos te dicen que no puede ser sanada, pues Dios te dice que sí, que Él te sana. Eso es sobrenaturalmente. Cuando tú quieres algo y no puede ser porque es difícil, Dios lo hace. Dios lo hace. Eso es cosa sobrenatural que están a nuestro alcance a través del favor de Dios. Amén. Y estas cosas sobrenaturales nos ayudan en oportunidades, nos da oportunidades, puertas abiertas, protección, más allá de lo que merecemos o podemos conseguir por nuestras propias cuentas. Nos protege el favor de Dios. Amén. Aunque el favor de Dios nosotros no lo merecíamos, pero el favor de Dios, Dios nos regala, nos da, así como la gracia, Él nos otorga también el favor de Dios. Ahí puede mirar que la gracia y el favor vienen juntos. Amén. El favor de Dios se activa y se reconoce en quienes caminan cerca de Dios. Usted reconoce la persona que tiene el favor de Dios. Camina con integridad, camina en obediencia, camina con autoridad. Usted reconoce a un hijo de Dios que tiene el favor de Dios en su vida, de cómo las cosas le van bien. Si hay dificultades, lo soluciona con autoridad. Si hay enfermedad, ora y es sano con autoridad. Usted va a mirar quiénes tienen el favor de Dios y quién todavía no lo tienen, o quién está luchando por el favor de Dios, o quiénes necesitan entrar en obediencia más, en integridad más, para que el favor de Dios sea completo, total y absoluto. Amén. Porque aunque el favor de Dios es inmerecido, vamos a ver Salmo 84:11. Salmos 84:11. Y dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia, gloria dará Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. O sea que no es Dios dio y Dios quitó. No, no. Si Dios te bendice, Él no va a quitar esa bendición. Él no va a quitar tu favor. Él no va a quitar tu gracia. Él no va a quitar nada de ti, porque Dios te lo dio a ti, porque caminas en obediencia, porque caminas con integridad, porque caminas con fe. ¿Por qué has venido a la iglesia? Porque tienes fe. ¿Por qué has venido a la iglesia? Porque amas al Señor y te deleitas en su alabanza, te deleitas con los hermanos, te deleitas en la palabra, te deleitas en su presencia. Cuando hay un canto genuino de la persona hacia Dios, ¿usted ha notado que Dios se manifiesta poderosamente? Cuando dejamos nuestras preocupaciones a un lado, nuestros problemas a un lado, y nos dedicamos a alabar su nombre, eso es una adoración genuina que sale de nuestro corazón, que gime para que el poder de Dios se manifieste.
¿Y cómo se manifiesta el poder de Dios? No es lo mismo que tú alabes al Señor desanimado porque las cosas están complicándose, no es lo mismo que tú vengas y alabe a Dios con el corazón a pesar de que tengas dificultades, tú lo alabas desde dentro de ti mismo. ¿Cómo se manifiesta Dios? Y cómo somos beneficiados de su presencia. Amén. Pues a diferencia con la gracia es la base de salvación, ya lo hemos visto, que la gracia es la base, el fundamento de la salvación, que por su gracia somos salvos. El favor es una manifestación visible de esa gracia en áreas específicas de la vida. Ejemplo, se me rompió, ¿se acuerdan cuando me chocaron el coche? Pues no pudimos encontrar al culpable. Pero a través de la oración y del favor de Dios, cuando uno es obediente a Él, pues pudimos dar con el que nos chocó. Y pudieron arreglarme mi coche. Ahora, eso a mí, a ti, también tienes historia que contar. También puedes conocer cómo Dios hizo que su favor actúe en ti y de cómo se solucionó el problema. Cómo el favor de Dios actuó poderosamente. Ese es el favor de Dios que Dios nos está administrando, porque ya le digo que es por primera vez que yo escucho esto del favor de Dios. Es por primera vez. Y me ha traído revelación a mí, me ha traído fuerzas como la del búfalo, y sigo más fuerte que en el Señor. Qué grande es mi Dios. Ahora, vemos que es específica en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Ahora, el favor de Dios te protege. A veces, escuche esto lo habrá por primera vez. El favor de Dios te protege y esto es con testimonio. A veces no les cuento a mi esposa cosas que pasan en el trabajo para no preocuparla. Pero, disculpen un ratito. Estaba trabajando en un chalet grande y había unos regles puestos con ladrillo de yeso. Había 1, 2 y 3. Justamente encima de esos ladrillos de yeso estaba yo trabajando haciendo una zanja. Haciendo para poner una tubería. Bien, termino la zanja y yo me voy para un poco más adelante. A los 10 minutos el ladrillo cae justamente donde yo estaba parado. Si me hubiera dado aquí me mata, porque era un ladrillo grande y venía con un hierro. El favor de Dios, la obediencia a querer ser bien las cosas, me salvó. La gente que estaba a los lados decían, has nacido de nuevo. Y yo decía, no, Dios me protegió. En ese momento, porque estaba sin casco, me caía y me reventaba 10 minutitos nomás, 10 minutitos y me hubiera... El favor de Dios te protege de toda cosa que te pueda pasar. Amén. Sí, también. Todo viene en conjunto, todos trabajamos en un equipo. Alguien siente orar por algo, no es porque lo siente, es porque esa persona necesita de tu oración, porque puede pasar algo. ¿No le ha pasado que usted se levante a orar cuando se le viene la mente de un hermano? Se le viene la mente de un familiar. Y uno no sabe nada, uno siempre ora que Dios tenga misericordia y lo protege en la oración. Eso es muy común a los oradores
que adoran al Señor, que oran al Señor. Dios les muestra en oración. Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. El favor es un escudo que nos protege de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Que el favor de Dios es como un escudo que nos protege de toda maldad. Y en este mundo, para maldad, hay muchísima. El favor de Dios no solo te bendice, sino también te cubre, te protege de acusaciones injustas, trampas del enemigo, ataques espirituales, porque el favor de Dios es algo espiritual, que mira lo que te quieren hacer, las trampas que el enemigo quiere ponerte, las acusaciones que el enemigo echa sobre ti. Y vamos a ver un ejemplo de Daniel. Daniel fue rodeado por sus enemigos de falsas acusaciones, pero el favor de Dios le dio gracia aún delante del rey. ¿Pueden mirar esto? Ay, ay, ay. Y lo protegió del foso de los leones. Lo protegió donde había no sé cuántos leones y lo echaron a Daniel en el foso de los leones y su favor lo protegió porque Dios estaba con Daniel. ¿Puede mirar eso? ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes caminar seguro cuando tú tienes el favor de Dios? Porque nada es imposible. El favor de Dios te hace fuerte. Es una herramienta de su corazón que sale de Él hacia ti. ¿Ven que hay una recompensa? ¿Ven que todo lo que uno hace para el Señor no es en vano? Ver que el favor de Dios está sobre ti cuando caminas en rectitud, cuando caminas, cuando te esfuerzas por hacer bien las cosas, cuando te esfuerzas por dar fruto, el favor de Dios viene sobre ti y te bendice en lo económico, en la salud, en el trabajo, en puertas abiertas, en conocimiento, en sabiduría, te beneficia. Porque nada de lo que uno hace para el Señor es en vano. Y Daniel era un hombre íntegro en los caminos de Dios. Era un hombre que no se vendía a nadie, que creía fielmente en Dios y de cómo Dios lo protegió aún estando en peligro de muerte. Les recomiendo que se lea Daniel 6 en adelante. Ahí usted puede mirar de cómo Daniel fue acusado, de cómo Daniel fue acusado y muchas cosas más, y de cómo Dios lo protegió. Léase Daniel 6. No lo pongo aquí porque es muy grande para leerlo y usted va a que Dios le revele lo que Daniel pasó y de cómo él se mantuvo firme, fiel y de cómo Dios lo protegió. Amén. Esto es algo, yo le digo, en Jesús todo es posible. Todo es posible. Yo me acuerdo que la primera vez que me llamaron a orar en un púlpito temblaba. Me venía, transpiraba, gagueaba, no sabía qué hacer. Pero el favor de Dios te posiciona. El favor de Dios da posición. Dios levanta, escucha esto, para los que dicen que no, yo no creo llegar muy arriba ante Dios. No, eso es falso. Tú puedes lograr muchas cosas en Dios y estar en lugares que ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. Dios levanta y promueve a personas a través de su favor. Sin importar
sus antecedentes, sin importar títulos o influencias terrenales. Dios te promueve, te levanta. Un día estás aquí predicando a Dios y otro día estás ante 3,000 y 4,000 personas. ¿Cómo ves la diferencia? Dios te promueve a través de su fidelidad, su integridad, su fe y las ganas que tú le pongas en servir a su iglesia. Si tú eres fiel, Dios es fiel también. Es más, la fidelidad de Dios siempre está. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y si tú te esfuerzas en dar fruto, todo tiene su recompensa. El favor de Dios caerá sobre ti y te promoverá. Escuche esto lo hablo así. Yo primeramente empecé como ungier. Me tocó una vez que, me acuerdo que estábamos en una iglesia pequeña, donde la tubería, de donde cae toda la finca, todo el defeco, para hacerlo más elegante. todo el defeco que tira la gente, cae a la tubería y va. Y una vez se rompió, nosotros no nos habíamos cuenta, y se llenó todo de excremento. Y yo con otro chico más nos tocó limpiar. Todo, íbamos con una mascarilla, pero limpiábamos. Lo dejamos impecable. Ese era cuando estaba de ungier. Pero yo nunca, yo me puse a trabajar y nunca esperé que me ascendieran esto o anhelara a trabajar, siempre a trabajar. Esperando que lo que uno hace en Dios no es en vano. No me imaginaba que me subieran a diácono y que ahora anciano. No me lo imaginaba. Pero Dios te promueve a través de su fidelidad. El favor de Dios no es negociable, no es que tú puedas pagar 1,000, 2,000 por el favor de Dios que venga. El favor de Dios se gana con integridad, con fe, con amor, con trabajo. Aunque tú no entiendas, pero lo haces. Aunque tú no entiendas, pero vas para adelante. Aunque tú no comprendas lo que te está pasando, pero vas hacia adelante. Eso hace el favor de Dios. Tenemos un ejemplo más esclarecedor. Y voy a poner ejemplo a José. En José Génesis 39:21. Miren lo que le pasa a José y miren lo que le estoy viendo y cómo se concorda con José. Dice, pero Jehová, ¿ya lo leyó? José 39:21. Esto me olvidé de ponerlo, dice. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José pasó de esclavo. Mira ahí cómo es Dios. José pasó de esclavo porque estaba en la cárcel. De esclavo, el Señor lo ascendió a administrador. Lo levantó a administrador. De administrador a gobernador de Egipto. Puedes mirarlo. Tremendo. El favor de Dios te promueve a hacer cosas extraordinarias. Igual que le pasó a José. De esclavo, administrador y a gobernador. Dios promueve. Es
esto tiene que animarte, esto tiene que causarte expectativa, esto tiene que prepararte para cosas grandes que Dios ha diseñado para ti. Tiene que animarte. José, esclavo, administrador y gobernador, el más alto cargo. Bueno, ahí estaba el rey de Egipto, ¿no? Ese era el más alto cargo, pero de ahí el segundo era José, gobernador de todo Egipto, que en Egipto en esos tiempos era el país más poderoso económicamente que había en esos tiempos. Y cómo Dios lo puso arriba. Amén. El favor de Dios en estos tiempos, mire, el favor de Dios te puede llevar a lugares donde tu currículo no puede hacerlo. Vemos en estos tiempos en el mundo que la gente arma su currículo lo mejor posible, entrega 10, 20, 30 currículos por todos lados y no consigue el trabajo. ¿Qué hace el favor de Dios? Hace que tú consigas ese trabajo, que tú consigas lo que quieres. No importa los currículos que haya metido, cuando tienes el favor de Dios, las cosas van a tu favor. Amén. El favor de Dios se activa. ¿Cómo se activa el favor de Dios? Caminando con Dios. Lo que usted está haciendo ahora. Caminando con Dios. En Salmo 5:12 dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, ya lo hemos leído antes, como un escudo lo rodearás de tu favor. De tu favor. Ahora bien, el favor de Dios no es automático para todo el mundo. No es automático para todo el mundo. Se activa con el contexto de una vida que busca agradar a Dios. Cuando tú le agradas a Dios, ese favor se activa a través de Dios hacia ti. ¿Cuántos han experimentado que cuando más cerca estás de Dios, más las cosas van a tu favor? ¿Has experimentado? Cuando más uno se acerca al Señor, las cosas más van a tu favor. Como que uno se siente respaldado por ese favor. Porque cuando uno va a hacer un papeleo, las cosas, ¡pum!, pasan rápidamente. No demora ni 2 ni 3 meses, ni ahí, rápido. Porque caminas al lado del Señor. Caminas al lado de su presencia. Amén. Ahora, el caminar al lado del Señor no significa ser perfecto, sino caminar en justicia y en obediencia y en fe. No somos perfectos cuando uno camina en Dios. Vamos camino a mejorar nuestras vidas. Aunque Jesús lo decía, sé perfecto como yo soy perfecto, lo decía Jesús. Pero no somos perfectos, tenemos nuestros errores, pero uno va al Padre. Y dice la palabra que abogados tenemos con el Padre. A veces tenemos tendencia de meter la pata, pero sacarla rápidamente. Y Señor, perdónanos. A veces inconscientemente. Por eso es importante, esto lo aprendí. Señor, si he pecado inconscientemente, perdóname. Si he pecado conscientemente, perdóname. Porque a veces sin querer tú metes la pata. Y no es que lo quieras hacer, inconscientemente. Por eso es que no somos perfectos. Caminamos al lado de Dios, pero tratamos de hacer las cosas
para agradar al Señor, para que su favor esté cada día más en nosotros. Amén. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo ese favor y de cómo la persona que no es perfecta, cómo el favor de Dios actúa poderosamente y cómo la posiciona. Vamos a ver Esther 2:17. ¿Conocen Esther, no? El libro de Esther. Dice así: el rey amó a Esther más que todas las demás mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y le puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Besti, que era la otra reina que estaba. Esther no era perfecta, pero halló favor de Dios, porque obedeció, se preparó y dependió de Dios. Y el favor de Dios estaba con Esther. Y se posesionó reina en esos tiempos. ¿Puedes ver la grandeza que Dios tiene para ti? ¿Puedes sentir la grandeza que Dios tiene para ti, que no tiene planes pequeños para tu vida? Aunque el enemigo te diga que no, Dios tiene plan grande para tu vida. Aunque el enemigo te diga que no sirves para eso, no. Dios tiene grandes planes para tu vida. Si caminas en obediencia, si caminas agradándole a Dios, aún haciendo imperfecta, Dios conoce que somos imperfectos y aún así nos ama, porque nosotros vamos al Padre, abogados tenemos con Él cuando metemos la pata. Amén. Bien, ahora hemos visto esa fase de lo que es el favor de Dios. Hemos visto de cómo somos beneficiados con el favor de Dios, de cómo nos protege, cómo nos bendice, cómo nos posiciona el favor de Dios, que actúa para nuestra conveniencia, que actúa para nuestras necesidades en tiempos concretos. ¿Qué tiempos concretos? Cuando te pasa algo, cuando sucede algo, no lo puedes solucionar, el favor de Dios va y abre camino. El favor de Dios va y te arregla las cosas. Eso lo hemos visto ahora en estos versículos, y de cómo Dios usa ejemplos, de cómo ha posicionado a Daniel, a Esther, y de cómo Dios nos ama y desea lo mejor para nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ver cómo mantener y cultivar el favor de Dios. Ya hemos visto los beneficios que da el favor de Dios. Ahora vamos a ver en unos cuantos resúmenes de qué tenemos que hacer para que ese favor de Dios, cultivar ese favor de Dios. Si lo tenemos, que aumente ese favor de Dios. Amén. Número 1, mantenernos humildes. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Da gracia a los humildes. Número 1, para cultivar el favor de Dios, sé humilde. Me gusta cuando viene John Polis, usted lo ve, se maneja impresionantemente, y de cómo es humilde, esa humildad que él tiene. Ahora, humilde no es ser tonto, que podemos confundirme. Humilde es no agrandarte cuando la bendición de Dios está sobre tu vida. No creerte que eres la última Coca-Cola desde el desierto cuando el favor de Dios está en tu vida. Lo podemos ver en nuestro apóstol Elena, lo podemos ver en John Polis, en King Johnson, cómo son humildes ellos. Cómo ellos se mueven en el poder de Dios y cómo son humildes, que no son agrandados.
que no se le sube la aureola a la cabeza. Es de esa humildad está hablando el Señor. Mantente humilde cuando tengas el favor de... Para cultivar el favor de Dios es ser humilde. Entre más Dios te bendice, entre más Dios te use, sé humilde. Sé humilde entre los demás. Ese es el número 1. Ahora, número 3. El número 2, perdón. Ese lo quería ver para ver si están atentos al mensaje. Y veo que están al pie del cañón. Veo que están enchufados en las enseñanzas que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón para uno caminar con ellos. Amén, que sea luz este favor, que nos anime mucho, nos dé fuerza mucho y de creer que Dios tiene cosas grandes para ti, que no solo es palabra, sino que es verdad. Y dame una referencia, Esther, Daniel, David, hay un montón. Camina en obediencia. Número 2. Camina en obediencia. Obedecer a Dios te posiciona. Ya te digo, yo primero fui, ¿cómo es? Diácono, no, primero fui, ¿cómo que se llama? Ungier, después diácono y después anciano. Puede mirarlo ahí, que yo ni siquiera me imaginaba, de verdad, no me imaginaba yo esto. Primero me puse a trabajar, obediencia. Javi, limpia eso que está cagado. Obediencia. Sí. Javi, abre la iglesia a las 5 tempranito. Obediencia. Javi, sale a predicar entregando folletos. Obediencia. No podía pero. El número 2, obediencia. Claro, que no te van a mandar, Javi, tírate de un edificio. No, porque eso no es obediencia. Hacer las cosas que nuestro líder te manda, aunque no las entienda de momento. Hacerlo con amor, eso es obedecer. Porque si no obedecemos al que vemos, ¿cómo vamos a obedecer al que no vemos? Contradictorio, ¿verdad? Si no obedecemos al que nos manda instrucciones, ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no habla? Obedecer. Tercera, y esto se dijo al principio, oración. Orar para que el favor de Dios venga a ti. Y pedirle a Dios que su favor esté sobre ti y sobre todo lo que tú emprendas. Ahí me quiero detener. Orar para que el favor de Dios esté en ti y el favor de Dios esté en todo lo que tú emprendas. ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a abrir una empresa. Orar para que el favor de Dios esté sobre ti, para que esa empresa vaya bien. Voy a conseguir un nuevo trabajo. Orar para que el favor de Dios esté sobre ti y te puedas llevar bien con los jefes y te caigan bien los jefes. Eso es. Aquí me quiero detener un momento porque esto es bendición. En la empresa que yo estoy, por lo menos han despedido a 15 trabajadores. Y una vez alguien me dice, yo no sé, pero la jefa, los jefes, le ha caído bien a ellos. El favor de Dios. Orar para que el favor de Dios esté sobre ti en lo que emprendas. A veces, cuando emprendemos algo, nos olvidamos que el que hace las cosas y el que abre camino y el que prospera es Dios. Y lo queremos hacer con nuestro entendimiento, lo queremos hacer a nuestra manera y a veces no pedimos la dirección de Dios. Y nos va mal, a veces nos va mal y ahí, Señor, ¿por qué me va mal? Puedes mirarlo, ¿por qué, Señor, me va mal? Gloria a Jesús. Salmo 90, 17. Y mira lo que dice en este versículo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios
sobre vosotros. Y la obra de nuestras manos, está hablando de negocios, está hablando de business, está hablando de empresa. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Señor, voy a hacer esto, confírmame si me va a ir bien, o cómo lo puedo hacer, o cómo lo hago. Voy a abrir este negocio, ¿qué tengo que hacer? Orar para que el favor de Dios esté sobre ese negocio. Estoy investigando acerca, pero eso ya es personal, acerca de las habilidades que uno tiene, porque cada uno tiene habilidades extraordinarias para trabajar. Ejemplo, uno pintor que le va estupendamente bien porque pinta de maravilla, otro edifica casa espectacularmente porque esa es su habilidad. Estoy estudiando un libro de cómo encontrar esa habilidad que sea único en la materia, porque cada uno tiene una habilidad que es único, encontrarla para que sea de beneficio. Y en eso estoy enchufado en ello. Estoy descubriendo cosas que ni me imaginaba que yo podía hacerlas. Tremendo es el Señor. Pero eso te lleva porque tú quieres agradar a Dios, quieres crecer, quieres que tu iglesia, quieres bendecir a tu iglesia, quieres echar para adelante. Entonces eso te lleva, te anima al Espíritu Santo a descubrir cosas, porque Él quiere también buenas cosas para ti. Amén. 4, esto es maravilloso también. Esto es hermoso. Para mí esto es mamá. Pan caliente que recién va a salir del horno. Bendice a otros con el favor de Dios que fluye en ti. O sea, que Dios no solamente tiene el favor que ha puesto, está el favor, que Dios no solamente quiere el favor de Dios en tu vida para tu beneficio, sino que a través de ti ese favor influya a otros. Influya a otros a querer lo que tú tienes y por ende guiarlo tú a esa persona que busquen a Jesucristo, que busquen a nuestro Señor y ser partícipe ellos de esa bendición. Influir a otras personas. Cómo Dios ama a su creación. Si tú eres bendecido, esa bendición también fluye a otras personas. Yo me acuerdo que una vez estaba limpiando una tienda de colchones y la chica vendía muy poco. Y llegaba yo, no lo digo por egoísmo ni por nada, llegaba yo y era la mejor vendedora del mes. Y la chica solamente estaba esperando y el dueño le dice, pero no ha vendido nada. No, ya, pero viene Javier y esto se me llena. Influencia a través del favor a otros. Inconscientemente ella era bendecida y yo aprovechaba para hablarle la palabra de Dios. El favor que está en ti también fluye a otro. O sea, no te lo deja para ti, también va a otros que sean beneficiados. Bien, conclusión. Hasta aquí hemos visto la hermosa palabra que nos ha traído revelación, conocimiento, sabiduría a través del Espíritu Santo, que sin Él no lo podríamos hacer. Yo cuando me paro aquí hago lo mejor de mí y el resto lo da el Espíritu Santo, que es el que conoce a su corazón, Él es que conoce lo que usted necesita, Él es que conoce la palabra, que la va a activar usted, que la va a fortalecer, Él es que conoce la palabra y una palabra viene para usted. Bien, conclusión. No necesitamos influencias humanas cuando tienes el favor de Dios.
no necesitamos influencias humanas cuando tienes el favor de Dios. No necesitas, cuando tú tienes el favor de Dios, no necesitas que haya enchufe humano. No necesitas que te hagan favor humano. No necesitas que tenga que rogarle a otros del mundo para que te hagan un favor. Cuando tienes el favor de Dios actúa en lo que quieres, en lo que necesitas. Actúa poderosamente. No necesitamos que el mundo nos haga una conexión para poder recibir lo que uno quiere. Cuando tienes el favor de Dios opera en tu corazón, opera en tu familia, opera en tu documento, en tu trabajo, en tu empresa, en tu sanidad. Opera el favor de Dios porque te lo has ganado, porque el favor de Dios no es negociable. Se gana con obediencia, con integridad, con fe, en el servicio, en dar fruto. Ese favor se gana. Escucho una unción tremenda, pastora. Hay una unción hermosa aquí que está edificando nuestros corazones. Y los que nos están mirando por internet están siendo edificados por esta palabra. Lo siento en mi corazón. Es como un bramido que gira alrededor de este púlpito. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios Todopoderoso. Lo puedes notar, puedes sentirlo en tu corazón que esta palabra está calando en lo más profundo. ¿Y cuál es lo más profundo de un ser humano? Los tuétanos, hasta allá llega la palabra, porque la palabra de Dios lo dice, que es poderosa, que penetra hasta partir los corazones, discierne los corazones del bien y del mal y penetra hasta el tuétano de los huesos. Y esta palabra está penetrando a la audiencia que nos están mirando y al pueblo que nos está escuchando. Si tienes puertas cerradas, Él abre puertas que nadie la puede cerrar. Dios es creativo. Es creativo. Si tú no tienes una idea de cómo abrir una empresa, Dios es creativo. El favor de Dios te va a poner una idea creativa para que puedas emprender lo que anhelas. Y no cosa pequeña, cosa grande. Te rodea con su escudo. El favor de Dios te protege. Estamos ya terminando. Hemos visto que te protege, que es un escudo alrededor tuyo, que no te deja que nadie te haga daño, te protege y te cuide. Si alguien viene contra ti, ese escudo te protege. Ese escudo te protege. Cuando estás predicando es muy común recibir insultos, recibir rechazo. Oh, Shera, mamá, siento una unción grande. Cuando estás predicando, hay personas que se levantan contra ti y ese escudo te protege porque el favor de Dios va contigo. Se me acerca un hombre, comentaba el pastor Enrique, el día jueves que fui a ganarme el pan predicando la palabra, como se dice. Se me acerca un hombre y me dijo que él era de Madrid, que recién había salido de la cárcel, que era de Móstoles, y iba y que necesitaba un bocadillo para comer. Y yo le dije, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le entregué un tratado, le digo, ¿has salido de la cárcel? Bien, ahora empiezas una nueva vida en Cristo. Y le di el tratadito, muchas gracias. Ese tratado va a hablar a su corazón. Ese tratado va a expresarle a él que en Dios hay una nueva vida después de la que él ha tenido. No es casualidad, nada es casualidad, no. Iba contento yo, gracias Señor, por esto ha sido glorioso. Digo. Bien. Hemos visto que el favor de Dios te promueve, te respalda y te protege. Amén.
Ahora Dios nos dice, esto viene de Dios, no vivamos solo confiando en nuestra fuerza. Caminemos bajo el favor y el poder de Dios. Ya tiene que hacerlo tuyo ese favor. Ya tiene que hacerlo tuyo, porque después que aquí Dios va a poner a orar para que ese favor aumente en ti. Y tú vas a ver los resultados y de cómo el favor está sobre ti y de cómo va a abrir puertas en lo que tú quieres para que seas de beneficio económicamente, en sabiduría, en conocimiento, en poder y autoridad. Amén. Vivamos bajo el favor de Dios. Ya le digo que esto recién lo estoy escuchando yo también. Ahora, un llamado final, general. Hemos terminado la prédica, ahora va un llamado final. Si queremos vivir una vida marcada por el favor de Dios, escucha esto, si queremos vivir una vida marcada por el favor de Dios, decidamos caminar en fe, en obediencia, en comunión con Él. Pongámonos a la brecha y ese favor de Dios abre los cielos a tu favor. Ahí te lo dejo. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya creado en ti haya creado en ti expectativa, fuerza, y que te vayas renovado y que te vayas con una expectativa grande de que Dios quiere grandes cosas para ti. Ponte a la brecha, camina en obediencia, camina en fe, en comunión, y tú vas a ver los resultados. Que Dios te bendiga y denle un fuerte aplauso por esta palabra. Bien, hemos predicado sobre el favor de Dios. Yo creo que tú quieres ese favor de Dios. Tú anhelas ese favor de Dios a los que nos están mirando por internet. Como dice su palabra, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Quieres el favor de Dios? Este es el momento. Este es el momento de que Dios se acerque a ti y adquieras ese favor que va a abrirte puertas. Ese favor que hace ríos donde hay sequedad. Ese favor que nutre de conocimiento, de amor, de sabiduría. Tú lo necesitas. Ese favor que sana, ese favor que es Padre, ese favor que te ama. Tú lo necesitas. Haz conmigo esta oración si quieres ese favor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Hazlo esto voluntariamente, no lo hagas por hablar. Hazlo desde el corazón. Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados voluntariamente, sin que nadie te obligue. Hazlos voluntariamente. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Quiero empezar una nueva vida en Cristo. Quiero empezar que tú sanes mi corazón. Quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Quiero experimentar el amor tuyo, quiero experimentar el gozo tuyo, quiero experimentar ese favor del cual se ha predicado. Ahora, si has hecho esta oración, pues bienvenido al reino de Dios y su justicia. Y el favor de Dios caerá sobre ti. Y te acercarás a Él y conocerás más a la iglesia, más el corazón de Dios, lo que es su palabra y de cómo Dios quiere lo mejor para ti. Pues que Dios te bendiga, y si estás cerca por aquí, estamos en la calle Catral número 7, y si estás en otro lugar, acércate, no te quedes con la salvación, y oro para que el Espíritu Santo te guíe a un lugar donde seas instruido, donde seas perfeccionado y donde el favor de Dios actúe poderosamente en ti y de todo lo que te rodea. Que Dios te bendiga. Amén.